Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Estamos en agenda y como le había dicho al principio del programa, hoy tenemos el honor de tener en este espacio ya en vivo, en directo, a una mujer, a una periodista a quien yo, ya lo he dicho en este espacio, respeto mucho, principalmente por el valor que tuvo de enfrentarse a ese monstruo de 1000 cabezas llamado sistema mediático mexicano, ese monstruo capaz de destruir la honra pública, el nombre de cualquier persona que se atreva a confrontarle, a disentir, a opinar distinto, a intentar un camino distinto en los medios de comunicación. Una mujer que nos está enseñando cómo es atravesar esta jungla de vituperios y de ataques personales con la frente muy en alto. San Juana Martínez, bienvenida, es un honor para mí tenerte en este espacio. Mi querido Luis Guillermo, muchas gracias. Igualmente. Gracias a ti porque, pues, independientemente de todo lo que vamos a platicar, que ha sido este asunto de Notimex, me parece que sí dejas una huella muy significativa en quienes temen enfrentar a los medios de comunicación tradicionales, que se convierten en una jauría, San Juana, cuando se trata de atacar a alguien. Pues primero que nada decir que estoy muy agradecida porque este ha sido uno de los espacios de libertad que tuve desde el principio. Cuando me cerraron todas las puertas de los medios de comunicación tradicionales, Sin Censura estuvo ahí, con Vicente Serrano y con todo su equipo, dándome la oportunidad de dar mi versión solamente. Y en tu caso, pues, porque desde el principio también muy pronto te diste cuenta de lo que estábamos haciendo, del reto que teníamos de limpiar de corrupción un nido de corrupción como era la agencia Notimex en su momento. Así que con mi gratitud extendida, muy, muy grande hacia ustedes. Decir que efectivamente enfrentarse a esta vorágine, a este ecosistema, como tú llamas, mediático tradicional, ha sido muy complejo porque nuestro gremio, tendríamos que entrar a la discusión y al debate sobre nuestro gremio. Es un gremio en donde ha prevalecido la frase perro no come perro y se ha permitido todo tipo de tropelías por periodistas corruptos que se han enriquecido con el régimen anterior, a manos llenas. Estamos hablando de periodistas que tienen yates, que tienen departamentos costosísimos, caros, que un sueldo de un periodista jamás puede justificar, ¿no? En ese caso, o por supuesto, puede haber una carrera periodística, ¿verdad?, honesta, de gente que tenga sus propiedades o lo que sea, pero en este caso el enriquecimiento, porque como decimos en el norte, el olor de la guayaba y del dinero no se puede ocultar. Entonces, ahí sí fue muy complejo porque pues están acostumbrados a solamente una versión, están acostumbrados a golpear este gobierno, a no tener rigor, a no tener equilibrio informativo, y lo que es cierto es que cuando yo acepté la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una invitación que se mantuvo. Él dijo, tú vas a tener toda la libertad, no va a haber línea, no va a haber propaganda política, la agencia va a dejar de hacer propaganda política, y yo le dije, es la única manera que puedo trabajar, recuperar los géneros periodísticos que ya no existían en Notimex, donde solamente habían boletines. La nota. Entonces, a partir de ahí, yo fui considerada una traidora para el gremio. Una traidora para el gremio, pero además, independientemente de que sabemos que dentro del gremio periodístico hay una élite que siempre ha respondido a los gobiernos en turno y que prácticamente ha sido la misma, también me sorprendió, al menos a mí, que muchos periodistas que considerábamos serios, que considerábamos, pues, si no progresistas, por lo menos no conservadores o no cercanos a los viejos regímenes políticos, pues también hicieran un cobro, al menos yo lo considero un cobro personal
de cuentas contigo y Bueno, se sumaran a este linchamiento. Fue un linchamiento, una auténtica campaña de difamación que incluía montajes de todo tipo. Por ejemplo, el principal montaje fue organizado por una organización, valga la redundancia, que se supone que defiende periodistas, como Artículo 19, que está subvencionada, como tú bien sabes, por fundaciones, por el Departamento de Estado norteamericano, y que en su momento a mí me defendió, sobre todo de situaciones muy complejas por mi trabajo periodístico. Pero de pronto fueron los primeros que consideraron que yo era una traidora. ¿Te buscaron en algún momento antes de estos señalamientos? Jamás. ¿Nunca te buscó el directivo? Nunca permitieron que yo diera mi versión. Ellos, de alguna manera, buscaron a las piezas claves para hacer el montaje que hicieron en mi contra, ¿verdad? Un montaje que pretendía mi muerte moral, básicamente. Y luego te voy a decir por qué. Porque tiene muchas cosas más de las que yo no he hablado. Porque en mi calidad de funcionaria, pareciera que en este país, al ser funcionaria, pierdes tus derechos humanos. Conculcan tus derechos. Entonces ya no tengo derecho a la réplica, ya no tengo derecho a contestar, ya no tengo derecho a responder, a defenderme de las críticas infundadas y de las difamaciones. Entonces, ese montaje incluyó, se buscaron las piezas, pues a una colega con la que yo trabajé, Carmen Aristegui, por Dios. Le di muy buenos años de mi vida periodística. Le ofrecí grandes reportajes que tenían que ver con la pederastia clerical, porque como tú bien sabes, yo fui corresponsal en el Vaticano y pues tengo 3 libros publicados sobre el abuso sexual de sacerdotes y por supuesto todo ese trabajo fue con Carmen Aristegui cuando estábamos en MBS, antes en W Radio, donde salimos mal, donde yo la apoyé, donde había una relación. Cuando veo que es ella la principal atacadora, junto con Rosana Reguillo del ITESO, de un montaje sobre un chat que existía, que yo ni siquiera formaba parte de ese chat, nunca formé, ni sabía de la existencia de ese chat. Por Dios, o sea, hay miles de chats de los periodistas, ¿verdad? Es muy importante hacer esta aclaración en este momento, porque va de por medio la credibilidad periodística y sobre todo la ética con la que suponemos que algunos periodistas trabajan, entre ellos Carmen Aristegui. Antes del día en que se publicó esta acusación en el espacio de Carmen, ¿te buscó para pedir tu punto me de buscó. vista? Nadie. Carmen Aristegui te explicó antes. Mi proceso, porque estaba incluida proceso en un lugar donde yo trabajé 20 años con Julio Scherer, en el verdadero proceso. La académica Rosana Reguillo te buscó. Jamás, nunca me buscó. Ninguna de esas personas te buscó antes. No, fue un golpe mediático, era lo que ellos querían dar. Una de las reglas del periodismo para quienes nos están viendo, del buen periodismo, es que el periodista tiene la obligación de buscar a las personas involucradas en la investigación. Y un contraste. Antes de publicar, porque eso garantiza el equilibrio informativo. No hubo esto en el caso de Carmen. No hubo un contraste, no hubo un equilibrio informativo, no hubo rigor, porque ninguna de las pantallas que supuestamente sacaron, que algunas de ellas fabricaron, ninguno de eso mencionaba mi nombre. Yo no participé en nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, de pronto una periodista como yo, que había trabajado en un periodismo social en defensa de los derechos humanos, se convierte en una agresora, la convierten. Me intentaron convertir en una agresora de periodistas para desacreditarme y para matarme moralmente. Y te voy a decir matarme porque fue una etapa muy difícil, Luis. A mí, después de estar un año entero en el noticiero de Carmen Aristegui todos los días, porque entrevistó hasta los trabajadores de la limpieza, ¿verdad? Para atacarme, no me permitió más que un derecho de réplica y nunca más. Me llamó un día un compañero cercano a ellos, un colega que yo consideraba amigo, o bueno, colega, ¿verdad?
y me dijo, te llamo para ver si ya te suicidaste. Le dije, ah, caray. Dije, ¿es una broma? No, dijo. Yo que tú me suicidaba. Qué fuerte. Le dije, ¿por qué? Dije, porque fíjate en dónde estás ahora. Eres menos que nada. Fíjate a lo que has llegado. Dije, jamás pensé que tú me podrías decir una cosa de esas. Bueno, te estoy haciendo un favor. Pero ¿te das cuenta lo que hay atrás? Lo que ellos querían era mi muerte moral, pero también la física. Claro. O sea, ¿a qué nivel de degradación hemos llegado por tal de golpear a un gobierno político legítimo que llega con un respaldo histórico en este país? Y que habemos periodistas que hemos decidido aportar nuestro granito de arena para que este país se transforme de una manera u otra. Difícil, por supuesto. Teníamos todo en contra. Hay algo que yo no entiendo y a lo mejor tú podrías explicarme. ¿Cómo interpretar este viraje, al menos en el aspecto ético, de gente como Carmen Aristegui, de gente como la propia académica Rosana Reguillo, que siempre se habían conducido, al menos aparentemente, en la carretera del rigor? Pero fíjate dónde quedó Carmen Aristegui después del remiso, después del linchamiento del que fui víctima, porque eso fue un linchamiento. Aquí lo achacas. Yo creo que hay una animadversión muy clara contra este gobierno porque dejó de dar esas prebendas y esos contratos multimillonarios a periodistas y empresas. No nos olvidemos que ellos, la misma Carmen, es una empresaria de los medios, ¿no? Cambia la perspectiva. Y luego Reguillo, pues perdóname, o sea, se supone que es institucional y que todo tiene un rigor, pero todos sus trabajos tienen que ver contra el gobierno. Jamás ha hecho una investigación sobre la cantidad inmensa de bots que uno tiene que sufrir, que afrontar de parte de la derecha, que están pagados por el entorno de la derecha, que es terrible. A mis hijos les robaron sus fotos, tuvieron que cancelar sus cuentas, me mandaban fotos de mi hija descuartizada. Tuvimos que pasar unos momentos dificilísimos cuando nos perseguían. Iba a cenar con mis hijos y ahí tenía a unos gorilas vigilándome. O sea, estamos hablando que no es solamente una derecha democrática, es una derecha cavernícola, claro, ultraderecha de repente, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién investiga? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Por qué nada más se supone que la red AMLO, verdad? Pero ¿qué tenía que ver yo con la red AMLO? Si la red AMLO obviamente me apoya, pues bienvenido sea, ¿verdad? Gracias por apoyarme, ¿verdad? La gente que me apoya, la red AMLO no está constituida solamente por, o sea, como ella decía, por bots. Hay gente, o sea, hay toda una estructura de nombres y apellidos de personas agradecidas, convencidas de estar apoyando un movimiento democrático que está encaminado a la transformación de este país. ¿Que va a ser muy difícil transformarlo? Por supuesto. Nadie dijo que fuera fácil. Yo ya sabía a lo que iba en Notimex. Había un conflicto sindical desde antes de que llegáramos, con un sindicato que ya no era un sindicato, sino que era una mafia que se robaba todo. Y que por ello nosotros tuvimos que estar 4 años recuperando documentación para interponer más de 150 denuncias. Así se hace. Ahora, que hubiera sido más fácil, como me dijo Genaro Villamil, tú elegiste el conflicto, pero yo elegí conciliar. Y le dije, no llegamos a eso. La encomienda era transformar, combatir la corrupción, mover las estructuras sólidas de esa corrupción, establecidas durante décadas en un régimen terriblemente corrupto como el que tuvimos, el régimen anterior, y hacer cambios. No se vale llegar y cambiar el 3% de la programación de la televisión.
Bueno, cada quien. Yo elegí otra forma. Esta decisión de asumir el reto, de transformar, de obedecer la encomienda del presidente de la República requiere valor, requiere determinación, requiere coraje, San Juana. No me extraña lo que comentas de Genaro Villamil, tengo que decirlo públicamente, cuando platiqué con él, antes de conocerte personalmente, y que yo le comenté en su oficina de SPR que tenía que acercarse a ti, porque la andanada mediática no era contra San Juana Martínez, sino contra la Cuarta Transformación. La respuesta de Genaro Villamil fue el silencio. Desde entonces no he vuelto a hablar con él. No me contesta las llamadas, no me contesta los mensajes. Y me parece que esa es una de las actitudes más cobardes, lo digo de frente a la cámara, una de las actitudes más cobardes que se pueden asumir cuando la encomienda es transformar. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Pero mi querido Luis, ¿cuántas notas sobre el conflicto Notimex tuviste en los medios públicos? Me dejaron sola. Uy, ¿verdad? No tenemos nada que ver con eso. Los pocos medios, digámoslo claramente, que publicaron La Jornada, que tomó una posición clara contra la corrupción, ¿verdad? Obviamente, como todos los periodistas decentes de este país, fue muy importante para mí, porque también ha sido mi casa, ¿no? Pero sin embargo, donde ha sido mi casa que en proceso me atacaron desde el primer día, o con Aristegui, ¿verdad? Sin embargo, yo siento que aquí hay hay formas distintas de pensar, ¿verdad? Yo las respeto, pero de que me dejaron sola, me dejaron sola. El presidente no te abandonó. Jamás. Eso sí, hay que decirlo. Mi gran apoyo siempre fue el presidente de la República, porque Andrés Manuel es un hombre de palabra, es un hombre que respeta las opiniones de los demás, pero también que valora la lealtad, que valora el trabajo, el trabajo de rigor, el trabajo serio, ¿no? Honesto. Entonces, para mí fue muy importante tener su apoyo, pero claro, o sea, había una distorsión, de repente decían, bueno, es que tu jefe, Genaro Villamil, no, la estructura de Notimex no tiene que ver, o sea, mi jefe directo, yo tenía que despachar con el presidente y el presidente me dio toda la libertad para hacer periodismo y lo hicimos 1 año y medio, lo que nos dejaron, ¿verdad? Porque ahí intervinieron muchos intereses, como tú sabes, de dentro y fuera del gobierno. Pero recuperamos los géneros periodísticos, entrevistamos a todos los actores políticos de este país, cosa que nunca se había hecho en Notimex. Recuperamos los trabajos censurados en el régimen anterior por Notimex, los publicamos. Fotografías, notas, historias que estaban censuradas. Eliminamos la figura del censor. Dejó de haber censura en Notimex, al contrario. Y luego hicimos cosas inéditas que jamás se habían hecho. Creamos Notimex TV, recuperamos la fototeca para digitalizarla. Hicimos cosas importantes y mucha gente no lo dice, reportajes de investigación sobre mexicanos contra la corrupción de Claudio X González, sobre el rey del outsourcing, el señor Beiruti, ¿verdad? Que el anterior director de Notimex, Alejandro Ramos, que está ahora vinculado a proceso por actos de corrupción, pues finalmente trabajaba con Beiruti, imagínate. Claro. Entonces, hicimos cosas, la verdad, que tienen que ver con el periodismo que jamás se habían hecho. Y todo siempre contracorriente, en una agencia que estaba cooptada por personal que ni siquiera tenía el perfil periodístico. El 60% del personal había llegado por amiguismo, por comprar la plaza al sindicato, no tenía las características de los puestos que se les habían dado. Perdóname, o sea, estaba al borde del abismo Notimex.